Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos con el vídeo 5 de la serie Cloud Management de ServiceNow. En este caso vamos a hablar de Google Cloud Platform. Y bueno, si ya habéis visto los vídeos anteriores, conocéis la mecánica. Es eminentemente una demo práctica de cómo integrar o cómo configurar ServiceNow para con su módulo de cloud hacer un discovery de nuestros recursos en Google Cloud. ¿Ok? Pues nada, vamos a ello. Ya me conocéis, esto no tiene importancia. Os decía, hay esto una serie de vídeos. Aquí hemos hecho parte 1 que es introducción a lo que es la funcionalidad. Amazon, Azure, VMware y ahora estamos en la parte 5 que es Google Cloud. Bien, estos son los pasos de forma genérica y resumida. A diferencia de lo que es Amazon y Azure, para Google hay que instalar un plugin adicional, que es este, Cloud Management Google Cloud Connector. Y luego los pasos sí que son similares a los otros cloud públicos. Vamos a ver las capacidades del Mi Server, vamos a crear unas credenciales en nuestro portal de Google, crearemos el Service Account en ServiceNow, el Cloud Account o lo agregamos a uno existente o creamos uno nuevo y lanzamos el Discovery. Como siempre digo, aquí tenéis el step by step que he seguido, que es la documentación oficial de ServiceNow. En, la, en el PDF que acompañaré al vídeo siempre tenéis el link ahí disponible. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. Vamos a hacer la demo. Como os decía, vamos a instalar un plugin. Yo tengo en esta instancia donde he hecho la demo, ya lo tengo instalado, por tanto, aquí tengo otra instancia de desarrollo personal donde os mostraré cómo instalarlo. Vamos a plugins, ¿sí? Y buscamos el de Google, que es Google, con poner Google basta, Cloud Management Google Cloud Connector. Vamos a instalar, nos dirá qué cosas va a instalar y que ya está. Veréis que instala cosas de Terraform y le damos instalar, ¿vale? Esto, bueno, lo dejaré allí instalando porque ya en la otra instancia lo tengo instalado. Ya sabéis, cuando termina de instalar, os llega un correo. Esto mismo en la instancia, si fuera una instancia propia, ya sea de preproducción o producción, es lo mismo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que instalamos el plugin es revisar las capacidades en el server. Para ello, aquí tengo mi server de pruebas que estoy utilizando para estos vídeos y básicamente es ir a capacidades y revisar que tengamos habilitada la parte de Google y Terraform. En este caso son dos, es Google y Terraform. ¿Ok? Ya sabéis, como digo siempre, all las incluye, con lo cual podrías no tener ninguna de estas y solo dejar all y también funcionaría. Pero bueno, lo dejamos así. Bien, siguiente paso, credenciales en el portal de Google Cloud. Para ello, aquí tengo mi cuenta de Google, ¿sí? Debemos ir, el paso es ir a API Services, Credentials. Allí crearíamos una credencial, crear credenciales del tipo Service Account. ¿Okay? Service Account, vamos a poner Service Now Video, ¿vale? Creamos. Agregamos un rol. Yo en estas demos y demás no me he puesto mucho realmente a romperme la cabeza con los roles, ¿sí? Sinceramente, con los permisos le doy de owner porque es una cuenta Google personal y ya bastaría. Esto, como siempre digo, si no sois los administradores del cloud, tenéis que hablar con vuestro administrador y llegar a un acuerdo del mínimo permiso que os deben dar. Continuar. Listo. Hecho. ¿Vale? En este caso, luego tenemos que venir aquí al ServiceNow Video
y crearle una key. Agregarle una key que es la que vamos a utilizar para conectarnos. Agregamos una key, crear una nueva, el fichero JSON, ¿vale? Lo creamos, tipo JSON. Aquí veréis, aquí tengo el fichero, ¿vale? Entonces, aquí de este fichero JSON vamos a necesitar tres partes. Y lo veremos cuando creemos en ServiceNow. Esto, de todas formas, apenas termine la demo lo voy a borrar, así que no tengo problemas de seguridad. Bien, continuamos. Creamos el Service Account y las credenciales en ServiceNow. Vamos a ver el paso a paso. Está muy bien especificado en la documentación. Lo primero es crear las credenciales en ServiceNow. Entonces vamos a ir al portal de admin, manage, credenciales. Vamos a crear una del tipo aquí, API Credentials. Bien, vamos a llamarle Google Ariel. Y aquí estos son los dos campos obligatorios. Mirad lo que pone aquí. En email, obviamente, el client email, tal cual figura en el JSON, que se lo tengo aquí. Ok. Tengo aquí. Y la secret key. Esto ya veréis, os pondré un link a una nota que creé en la comunidad donde cuando estuve configurando esto me costó. Pensaba que era un error y al final fue otro, pero bueno, eso me hizo investigar un poco sobre la secret key. Veréis que es un texto bastante largo y la forma de introducirlo es, bueno, aquí os dice la secret key, ¿vale? Y por aquí creo que os especifica cómo copiarla. Yo iré, esto es, empezando desde aquí, tal cual, y sin modificarla y con los retornos de carro, todo tal cual es. Entonces, apenas termine las doble comillas, hasta este último retorno de carro incluido, todo eso. Copia, ¿vale? O por las dudas lo voy a hacer así, copiar para asegurarme, y se pega aquí tal cual, ¿vale? Se pega allí tal cual. Perfecto, salve. Ahí hemos creado las credenciales. Ahora, como siempre, tenemos que crear el Service Account. Y aquí vamos a usar el tercer campo del JSON que hemos generado. Vamos a crear un Google Chrome. Y el Account ID. El Account ID es el Project ID. Y esto lo tenéis aquí. En el siguiente paso dice crear las credenciales y tal, y aquí os lo especifica. Project ID es lo que va en el campo Account ID. Y es tal cual. Entonces vamos a copiarlo. Lo copiamos. Lo ponemos aquí, lo ponemos. ¿Qué credenciales? Bueno, las que hemos creado recién, que son las Google Cloud. Data Center URL no es necesario. Aquí, ¿qué tipo de data center? Obviamente Google. Aquí está. Submit. Perfecto. Lo hemos creado. Y el paso siguiente, siempre dijimos, una Cloud Account. Lo podemos incluir en una que ya tengamos o crear una nueva. En mi caso, yo crear una nueva. Esto, el haber instalado el plugin nos habilita esto. Next. Y aquí ya le damos a descubrir Data Center. Tardará unos segundos, un minuto aproximadamente, y ya lo tendremos. Bueno, una vez que hemos hecho este paso, nos da aquí todos los data centers que ha descubierto nuestra cuenta que tenemos disponible en Google Cloud. Yo voy a usar Europa Oeste 2, ¿vale? Fijaros una cosa, si ya lo tienes en otro Cloud Account, no te deja seleccionarlo, ¿vale? Yo ya lo tengo en otro de prueba, no te deja grabar, pero si por ejemplo eligiera uno, sí, ¿vale? Bueno, eso es, ¿ves? Ya lo tengo aquí preparado con un Discovery. Para ello, una vez que
que ya hemos seleccionado el data center y decimos que este data center vamos a descubrir los recursos en esta zona. Yo vine aquí y creé una máquina virtual, ¿vale? Ese paso me lo salto porque, bueno, es venir aquí, crear una instancia, elegir las características de la máquina y lanzarla, ¿vale? Ese paso me lo voy a saltar, ya lo hice, lo tengo hecho. Bien, he creado una instancia en la zona oeste 2 de Europa, ¿sí? Y la arranqué. Veréis que ya he hecho una prueba porque aquí está parado. Bueno, he lanzado un discovery y me ha descubierto todo lo que tiene esa zona. Me ha descubierto todo esto y entre ellos la máquina virtual. ¿Bien? La máquina virtual ahora está parada porque yo, insisto, la paré. ¿Y cómo la paré? Como hago siempre. Recordad, esto ya se transforma en un ítem de configuración. Está aquí dentro de los ítems de configuración. Hay uno que se llama instancia 1, instancia guión 1. Yo me lo asigné, como hice en las otras pruebas, al System Administrator para poder usarlo desde el User Portal y desde aquí elegí pararlo. Por tanto, ya lo paré, ¿sí? Por tanto, aquí figura en off, aquí figura en off. Entonces ahora lo que haré será la prueba de arrancarla, ¿vale? En vez de pararla, la prueba que haré será arrancarla. Le doy y esto lo que va a hacer es arrancar la instancia. Con esto, ¿qué quiero decir? Ya tenemos control de los recursos. Y si recordáis, o habéis visto los vídeos anteriores, tanto como en Amazon, Azure, VMware que ya hemos hecho, eh, ahora estamos en Google Cloud y me estoy perdiendo alguno. Bueno, supongamos estos cuatro, ¿sí? Hemos estado trabajando siempre de la misma interfase. Mirad, esto ya la arrancó, ya me puso aquí que está arrancada. Si lo veo aquí, aquí está arrancada en el cloud. Y aquí si entrase, quiero creer que también está arrancada. Como os decía, hemos estado trabajando siempre de una única interfase, que es esta, y hemos administrado 4 clouds distintos, 3 públicos y uno privado. Y eso es un poco lo que, digamos, un poco la filosofía de lo que queremos mostrar. Bueno, para terminar la demo, comentarles que aquí, esto que queda tan bonito de troubleshooting, que yo lo traduzco como parte del cerebro pensando en que va mal. Y en este caso, además, era un error que no era así. Si tenéis ganas y curiosidad, aquí os dejo otro artículo en la comunidad donde con Google Cloud tenía un error que no sabía cómo resolver y finalmente lo pude resolver y lo solucioné. Y con IBM, que veremos en la parte 6, cuando lo configuré no funcionó, no hacía nada, no daba error ni nada. Y ahí también tenéis cómo lo pude solventar. Bueno, nada más, las conclusiones. Y como siempre, agradezco el tiempo dedicado y nos veremos en el próximo vídeo que será sobre IBM Cloud. Muchas gracias por vuestro tiempo.